Hola, bienvenidos a un nuevo video después de harto tiempo. En esta ocasión vamos a revisar un sistema operativo bien curioso. Se trata de la distribución Linux NiArch Linux, no confundir con Arch Linux, que se describe a sí misma según su página web como la distribución Linux perfecta para whips degenerados. Basada en Arch, como dice ahí, así es como se vería más o menos en interfaz, ya la vamos a revisar. Incluye las mejores aplicaciones open source que todo whip necesita preinstaladas. Ok, tenemos Komiku, un lector de mangas básicamente, Necoplay, reproductor de video específicamente hecho para anime. Ok, medio específico, pero ok, tiene sentido con el concepto de la distro. Fragments, un cliente de torrents. Lollipop es un reproductor de música. Shortwave es un programa para escuchar la radio. En este caso lo describen como escucha tu radio web con shortwave, así bien específico. NeoFetch, I use NiArch by the way. Básicamente el mismo comentario de Arch, pero con NiArch. Y es un fast fetch cualquiera, pero con el logo de NiArch. Catgirl Downloader, acá se pone rara la cosa. Esta aplicación satisface una de las necesidades más importantes de un web, que es conseguir fotos random de chicas gato tiernas cuando quieras. Ok. Claramente no soy el público objetivo acá, pero ok. Y NiArch Assistant, AI Slop, pero con anime. O sea, es como una IA que está bien instalada. Porque sí nomás. ¿Para qué vamos a andar preguntando weas? Siguiendo hacia abajo en la página tenemos el Catgirl Downloader. Nos da más información del asistente, el NiArch Assistant. Cansado de todo el AI Slop incorporado en otro sistema operativo, claramente hablando de Windows 11, esta no es la excepción. Así que si no quieres IA en tu sistema operativo, pues mala suerte porque NiArch no es la opción para ti. Pero puedes usar otra cosa, por ejemplo, CatchOS, si quisieras. Material U, en vez de Material View, ojo. Elige cualquier waifu como wallpaper, escritorio, temas de aplicaciones. El escritorio y los temas de las aplicaciones adaptarán automáticamente a los colores que te hagan sentir como en casa. NiArch Customize. Ok, este es genuinamente interesante porque te deja personalizar el layout del escritorio a los Sony Noise. Entonces, sí, bastante interesante esa parte. Y para descargar, podemos ir acá a Download. Tenemos dos opciones de entorno escritorio: GNOME y KDE Plasma. En mi caso elegí GNOME y el estándar. Si tienes gráfica Nvidia para instalarlo en hardware real, usas la variante Nvidia. Vemos acá que la versión actual es la 26.04. Bien raro el uso de versiones considerando que es una distro basada en Arch. Pero bueno. También vemos que el codename es Gyro o Gyro, no sé cómo se pronuncia. Le voy a decir Gyro, después en los comentarios me dirán si está bien o no. Que parece que por lo que puedo investigar es un personaje de JoJo's. Así que claramente ahí manteniendo la temática de anime. Pero dejémonos de rodeos y vamos a probar la distro en máquina virtual. Esta es la pantalla que nos aparece al principio. Tiene una mina de fondo, una mona china de fondo, obviamente, pero con temáticas de Arch Linux, porque es Arch Linux. Y podemos elegir NiArch Linux, NiArch Linux con no mode set, arrancar el sistema operativo que ya tengas instalado, que en este caso ninguno. Memtest 86 más, que es un software que te permite probar el estado de tu memoria RAM. En este caso no tiene sentido porque estamos en una máquina virtual. Información de hardware, reiniciar, apagar. Obviamente vamos a arrancar NiArch by the way. Ok, arrancó súper rápido, lo cual es bueno. Aquí
abre al tiro el instalador de NeArch Linux. Te damos la bienvenida al instalador de NeArch Linux. Pero en este caso vamos a probar la versión live, porque no es mucho lo que cambia respecto a tenerlo instalado directamente. Pero bueno, en este caso para hacerlo más rápido voy a ajustar la resolución a 1920 x 1080 y ponerlo en pantalla completa. Ahí está mejor. Pero bueno, ahora tenemos al personaje este de yoyos de fondo de pantalla. Debemos cambiarlo. Estamos... A ver, tema... Por defecto te lo pone en tema oscuro. Que bueno, a mí me gusta más. Y tenemos monas chinas, supongo. Por ejemplo esta. Ya. Claro. Y quizás esta mejor. No, esta está mejor. Ahí, Arch Linux. Bueno, también está el logo de la distro, que es NeArch. En dos versiones, una con el texto y la otra sin el texto. Lo voy a dejar así, mejor. No quiero parecer Gunner, ¿ok? Abriendo el inicio, vemos las aplicaciones de las que nos hablaba. Tenemos las clásicas apps por defecto. Pero tenemos el Assistant, que es la IA, que la vamos a probar en un rato. El Tour, que debe ser lo mismo que vimos delante en la página. El Customize, este es el que nos permite personalizar el aspecto del escritorio. Por ejemplo, acá, Button Panel a los Windows. Vamos incluso presionar la tecla Start para que nos salga el menú acá, a los Windows. También tenemos GNOME, este es el por defecto, digamos. Solo que acá sale con el menú acá. Top Panel with Dock. Espérate, este no sé si está bugueado o está así, pero no importa. Filo. Top Panel with Menu. Este debería ser el que nos sale con el menú acá. Pero no sé qué pasó ahí. Ay, Dios. Ya, pero por lo menos este funciona. Y este también. Este es más parecido a Ubuntu, que tiene los iconitos acá a la izquierda. Lo voy a dejar con el button panel a los Windows. Que como digo, este applet, por decirlo como, se parece a... Sorry, no es. Aquí hay dos que no mencioné. NeArch Wizard. Ok, es para instalar aplicaciones en un clic. Las que no vengan preinstaladas están acá. Y bueno, ahí podemos ir eligiendo. Si es que quisiéramos, por ejemplo, quiero instalar Steam, le pongo acá. Por ejemplo, quiero Discord, acá. Acá ninguna que me interese. Ya, GIMP, Krita, Kdenlive, Live, OBS y bla bla. Visual Studio Code, por ejemplo, si quisiéramos programar. Y bueno, esa es un poco la idea. Y como dije, también está el menú inicio tipo Windows. Voy a darle al NeArch Tour para mostrarles el NeArch Tour, que es lo primero que debía haber hecho. Welcome to NeArch. Material U. Ok, acá le pusieron Material U. En la página le dice Material U. Supongo que acá se equivocaron. Debió haber dicho Material U. NeArch Customize. Es lo que acabamos de ver. Catgirl Downloader. Esta me incomoda un poquito, pero está ahí. Lee mangas con Komiku. Escucha tus radios web favoritas con Shortwave. Como si Shortwave fuera solo para radios de otakus. Y mucho más. Sí, mantén tu sistema actualizado. Esta me faltó. NeArch Updater. ¿Qué más? Acá está. NeArch Scripts. Te permite ejecutar comandos de terminal en un clic, se supone. Está interesante. Este es el actualizador a lo... no sé, Windows Update, por ejemplo. Tu waifu soñada a tu comando. Sí, básicamente tienes una IA incorporada en el escritorio porque obviamente tenía que hacer una función. Y aquí está. Welcome to NeArch Assistant. Podemos ir a la página de GitHub si quisiéramos, pero... Y me abrió el Firefox, obviamente.
AI's Love Generation, ok, son sinceros al menos. Y acá aparece con la mona china al lado. Ahí está de hecho. Y ahora es hacer un modelo 3D y todo. Y podemos elegir hartos modelos de IA para si es que quisiéramos. Text to speech. Lo voy a dejar todo por defecto porque en todo caso está una máquina virtual. Ok, aquí está la mona china y parece ser un modelo bien completo. Usa cualquier avatar. Navega la web. Pregunta por alguna página web. Mini ventana. Editor de hilos. Ya. Ok, ¿qué pasa si le hago... la toco por ejemplo? Ok, puedo moverla. Y puedo hacer que salga la pura cabeza. Si es que quisiera. Y podemos escribirle texto. De hecho, no es la primera vez que pruebo esta cosa y no parece funcionar muy bien en español, entonces tengo que escribirlo en inglés para que funcione correctamente. Le escribo y debería responder en algún momento. What the hell is this? That's not very specific, Bibaka. You mean the sandbox? Or my awesome arch setup? Saya, I guess I'll have to ask, since you can't even form a proper question. What exactly are you looking at, huh? Is it the terminal, the system info, or maybe just my adorable face? Ok. Sí, yo sé. I can help you without having to read your mind. Not that I want to help you, but it's what I'm here for, so just spit it out. Sí, creo que se entiende ya que cuál es el público objetivo de esta cosa, pero ok. Admito que me hizo sentir un poco incómodo. Y ese es la distro. También está, como dije, el descargador de Chicas Gato. Creo que voy a tener que censurar eso. Podemos cambiar de foto si quisiéramos. Ya, esta está un poco más piola para mostrarla en YouTube. Y tenemos la opción de auto reload. Tenemos preferencias también. NSFW. Obviamente lo voy a dejar en bloque NSFW. A pesar de que algunas imágenes igual le quedan como medio bordeando esa área. Y aquí puedo elegir el intervalo de la recarga automática. Pero prefiero mostrarlo en manual. Y aparece una Eevee humanizada. Ok. También podemos cambiarlo. En vez de Catgirl puede ser una waifu. Y lo digo como si fuera la wea más normal del mundo. Y aparece una imagen y puedes hacer clic en este botón para cambiar de imagen e ir de... Y básicamente este es el doom scrolling para pajeros. Eso supongo yo. Pero bueno, esa es la preview de ese programa que fue más largo de lo que debió. Pero así que lo lamento mucho. Pero bueno, acá está la segunda página de apps. Tenemos el audio player, Bazaar, esta es la tienda de aplicaciones. Y acá está la terminal. La terminal que usa es Kitty. Y probemos el fetch del que nos hablaban. Ok, bastante sencillito. Niarch Linux x86-64, lo clásico. Nombre de la distro y arquitectura. Kernel 6.19, está un poco desactualizado, pero no importa. Se puede actualizar. Con el número de paquetes, el shell, la terminal en uso, el Window Manager, en este caso, o el compositor Wayland. Y el uptime. Eso asumo que... Ok, también está HTOP por si quisiera verlo. Y tiene los colores configurados y todo, ok. Y algunas que otras animaciones en la terminal. Eso está interesante igual. Acá hay más cosas que vienen incluidas. Acá está el instalar. Ahí está. Y se abre y lo voy a cerrar y... Bueno, está también en la barra de tareas.
Así que no había ninguna necesidad de ir para acá. Pero sí, hasta este menú y de hecho, y bueno, como dije como 1000 veces ya, también está este menú de acá. Que este probablemente es más útil si estás más acostumbrado a tener el inicio acá en Windows o en otras distros con otros entornos de escritorio. Como supongamos un Cinnamon o un KDE Plasma. Todo está acá. Y bueno, esa fue la revisión de Niarch. Se me olvidó el nombre de la distro por un momento, no puede ser. Es parecida a Ubuntu, pero va mucho más allá con el concepto de distro para otakus. Incluyendo también más opciones de personalización. En los fonditos con la mina si quisieras, porque hay varios Risings de Linux que he visto que tienen una mona china de fondo, así que esta distro te lo trae por defecto por si quisieras. Y el personaje del JoJo's también por si quisieras. Así que hay opciones para cualquier tipo de fanático del anime en este sistema operativo, así que eso es todo. Los dejaré hasta acá porque si no voy a enloquecer. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y lo clásico, den like, comenten, suscríbanse, activen la campana, síganme en Twitter y nos vemos. Adiós.